gloria. Amén. Les invito a abrir la bendita palabra de nuestro Dios en Primera de Pedro 3, 17, 20. 3, 17 al 20. Amén. El tema es la paciencia de Dios. El tema es la paciencia de Dios. Amén. Primera de Pedro 3, 17 al 20. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo vamos a leer. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pueden sentarse. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aleluya, cuando Él murió, hermanos, y sabemos que Él resucitó, ¿verdad? Entonces, hermanos, Él fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Amén. Aleluya. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. O sea, hermanos, aleluya, los que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, pero Dios, hermanos, ¿qué dice? Dios esperaba con paciencia. ¿Y qué estaba esperando Dios con paciencia, hermanos? Aleluya. Que la gente se arrepintiera. A eso estaba esperando nuestro Señor Jehová, nuestro Dios, hermanos, aleluya. Mientras Noé, vamos a hablar de cuando Noé, amén. Mientras Noé, hermanos, aleluya, él preparaba el arca. Ahí estaba ¿qué? La paciencia de nuestro Dios. Amén. ¿Por qué estaba la paciencia de nuestro Dios, hermanos, aleluya, ahí en ese transcurso, hermanos, aleluya? Porque a pesar, hermanos, de todo lo que se estaba cometiendo en la tierra, y como lo dice en su palabra, hermanos, aleluya, que a hoy, en estos tiempos, estamos igual que en los tiempos de Noé. El pecado, hermanos, ha aumentado. La idolatría no se diga. El rechazo a nuestro Señor Jesucristo de igual manera. Amén. Y eso, hermanos, aleluya, estaba esperando nuestro Dios en el tiempo de Noé. Dice que con paciencia de Dios en los tiempos de Noé, mientras se preparaba el arca. El arca, hermanos, aleluya, se estaba preparando, hermanos, para aquellas personas que iban a ser salvas. Amén, aleluya. Y nuestro Dios con paciencia, hermanos, estuvo esperando. ¿Se imaginan, hermanos, el trabajo que hizo Noé? Imagínenselo. ¿Sí?
Y nuestro Dios en su paciencia, Él estuvo esperando a que terminara Noé el arca, hermanos, y con paciencia estuvo aguantando el pecado y todo lo que se estaba haciendo, hermanos, aleluya. Y la paciencia de nuestro Dios es que Él quería, hermanos, aleluya, que la gente se arrepintiera, que le creyeran a Noé, hermanos, aleluya, de que verdaderamente se estaba construyendo un arca, aleluya, y que iba a llover, que iba a venir un diluvio, hermanos, aleluya. Pero la gente no lo creía. ¿Por qué no lo creía? Porque en aquellos tiempos, hermanos, nunca jamás había llovido. ¿Sí? No había llovido. Entonces la gente, hermanos, aleluya, seguía en su vida, aleluya, ignorando a Noé, ignorándolo, hermanos, aleluya. Y así pasa ahorita en estos tiempos también, aleluya. Nosotros predicamos, nosotros hablamos de la salvación, hablamos, hermanos, aleluya, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, que pagó un precio muy grande. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sufrió. Amén, aleluya. Porque recordemos que Él se hizo hombre para Él venir a esta tierra. ¿Para qué? Para que usted y yo fuéramos salvos. Para que un día estuviéramos aquí nosotros alabándole a nuestro Dios. Amén. Hablando de su palabra, predicando de su palabra, hermanos, aleluya, de diferentes maneras. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, aleluya, aquí miramos en el 20, en el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, hermanos, aleluya. No lo vamos a entender como que es gente muerta viviendo encarcelada, hermanos. Son espíritus que están encarcelados. Amén, aleluya. Sino que aquí habla, hermanos, de espíritus, o sea, de seres angelicales, o sea, de ángeles. ¿Sí me entienden? Amén. Que están en prisión. Son unos ángeles, hermanos, aleluya, caídos, que pecaron. Amén. Que pecaron delante de nuestro Dios. Entonces ellos están encarcelados, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo fue a predicar, fue a proclamar, hermanos. ¿Qué fue a predicar allí, hermanos? O sea, la palabra de nuestro Dios no nos dice qué fue lo que fue a decir, ¿verdad? Pero, hermanos, aleluya, nosotros, hermanos, bueno, yo me imagino, hermanos, que lo que fue a predicar Él fue su victoria. Amén. Fue su victoria, hermanos, aleluya. Entonces, hermanos, aleluya, pero aquí dice que ellos, hermanos, miren, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios, que dice, en los días de Noé. Esto pasó, hermanos, en los días de Noé. Mire, vamos a Génesis 6, del 1 al 8. Nomás les voy a hablar un poquito, hermanos, aleluya, de esto, porque vamos a ir hablando de otras cosas. Amén. Génesis 6. Lo que quiero, hermanos, es que entendamos quiénes son esos espíritus que están ahí encarcelados. Génesis 6, del 1 al 8. Aquí la palabra lo está diciendo, hermanos, aleluya, que fue en los tiempos de Noé. Amén. Y vamos a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aleluya. Y que dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron, ¿qué? Los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Aleluya. ¿Y quiénes son los hijos de Dios, hermanos? Aleluya. Mire, vamos a Job 1:6. Job 1:6. ¿Sí me van entendiendo o los estoy confundiendo? ¿Están entendiendo? Amén. Bueno. Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Y quiénes son los hijos de Dios, hermanos? Los ángeles. Los ángeles, hermanos, aleluya. Amén. Entonces, hermanos, aleluya, en aquel tiempo, los hijos de Dios, que son los ángeles, hermanos, pecaron en contra de nuestro Dios. Amén. Y pecaron, hermanos, y de ahí nacieron, ¿qué? Los gigantes. Amén, aleluya. Bueno, hermanos, entonces, hermanos, aleluya, cuando los hijos de Dios, hermanos, ya se lo repetí ahorita, ¿verdad? Pecaron con las mujeres, tuvieron con ellas los gigantes, hermanos, aleluya. Ese fue el resultado de esa unión, de ese grande pecado que ellos cometieron en contra de nuestro Dios. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, aleluya. Bueno, vamos a leer en Primera de Pedro 3:20. Amén. Vamos a regresar. Nada más un poquito de explicación, hermanos, aleluya, quiénes eran los espíritus encarcelados. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo declarando su victoria, hermanos, aleluya. Amén. Bueno, hermanos, lo que nosotros leemos en la palabra de Dios, que la paciencia de Dios es tan grande y maravillosa, aleluya, que Jehová, pudiendo destruir, hermanos, en ese mismo momento la tierra, hermanos, aleluya, en ese mismo momento del grande pecado que cometieron los hijos de Dios, los ángeles, hermanos, aleluya, la paciencia de nuestro Dios que siguió, amén, aleluya, y siguió que aún a pesar, hermanos, de lo que estaba pasando, de lo que estaba ocurriendo, amén, aleluya. Y nuestro Dios tuvo paciencia, hermanos, por un solo hombre llamado Noé, amén, aleluya. Mire, vamos a Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, aleluya, Jehová esperó con paciencia, hermanos, con paciencia, amén, aleluya.
Entonces, hermanos, nuestro Señor Jehová, nuestro Señor Jesucristo, sigue esperando con paciencia, hermanos, aleluya. Sabemos que ahorita ya nos está preparando un arca, amén, aleluya, hermanos, pero la gente no cree, hermanos, que va a venir nuestro Señor Jesucristo, que Él viene por segunda vez, amén, aleluya. Así como la gente en el tiempo de Noé, hermanos, no creyó que iba a haber un diluvio, porque nunca había llovido. Amén. Entonces ahora, hermanos, la gente nos ignora, la gente no quiere saber nada, hermanos, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, porque no creen, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está pronto por venir. Amén. Pero la paciencia, la misericordia de nuestro Señor Jehová, hermanos, aleluya, aún sigue, aún sigue. Miramos nosotros que aunque hay mucha maldad, mucho pecado, hermanos, el pecado, la maldad va aumentando cada día. Y la paciencia de nuestro Dios está, hermanos, aleluya. La miramos día con día. La miramos día con día, amén, aleluya. Que la paciencia de nuestro Dios es grande, es extraordinaria, hermanos, aleluya. Amén. Así es que, hermanos, aleluya, entonces debemos de seguir nosotros adelante, hermanos, aleluya. ¿Por qué? Porque, hermanos, toda esta palabra, todo lo que está escrito, se ha ido cumpliendo. Toda la palabra de nuestro Dios, las profecías se siguen cumpliendo. Amén. Y todavía, hermanos, pues estamos esperando ya casi las últimas profecías para que se cumplan. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, pues estamos hablando de la paciencia de nuestro Dios. La paciencia de nuestro Dios sigue igual, hermanos, como en los tiempos de Noé. Amén. Así es que cada uno de nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo, buscando a nuestro Dios, hermanos, aleluya, y siguiendo predicando, siguiendo hablando, hermanos, aleluya, a las personas, aunque nos rechacen, aunque nos ignoren, aunque nos llamen locos, fanáticos o como gusten llamarnos, hermanos, aleluya, que nada de eso nos haga, hermanos, aleluya, ya no hablarle a las personas, amén, de Dios. Y como sabemos que ahorita ya hay mucho evangelio, casi la mayoría de las personas ya saben y conocen la palabra, amén. Entonces la conocen, pero no quieren acercarse a nuestro Señor Jesucristo, no quieren aceptarlo como único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque no quieren hacer el cambio en sus vidas. Esas personas, hermanos, quieren seguir viviendo su vida como ellos quieren, como a ellos mejor les plazca. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, nuestro Dios es grande en amor y misericordia, hermanos, aleluya. Entonces, hermanos, nuestro Dios, le vamos al libro de Segunda de Pedro, estamos en Pedro, ¿verdad? Vamos a Segunda de Pedro 2, 4, 5. Dice 2, 4, 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, aquí, hermanos, está diciendo la palabra de nuestro Dios, sino que arrojándolos al infierno, los entregó ¿qué? A prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si Dios no perdonó, hermanos, aleluya, a los ángeles que pecaron, hermanos, los arrojó, dice, al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Y todos
buenos y malos, vamos a comparecer delante de nuestro Dios, hermanos, aleluya. Y ahí, cada quien, hermanos, nos vamos a ir al lugar que nos corresponda. Amén. Cómo nosotros nos portamos aquí en la tierra. Es más, hay gente, hermanos, que ni cree que tenemos alma. Cuando nosotros morimos, este cuerpo aquí se queda. Y nuestra alma es la que sale, hermanos, aleluya. Nuestra alma es la que va al lugar que le corresponde, ya sea al lugar del infierno o al reino de los cielos. Amén. Entonces, hermanos, aleluya, si Dios no perdonó, dice, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aleluya. ¿Qué quiere decir, hermanos? Aleluya. Que hay un lugar de tormento. Amén. ¿Para qué? Para todos aquellos que somos desobedientes. Amén. Aleluya. Y como ya lo dije ahorita hace un momentito, hay un juicio. Amén. Hay un juicio. Entonces, hermanos, así como Noé fue pregonero, Noé, hermanos, aleluya, habló de lo que estaba por venir. Amén. Y así nosotros hablamos, predicamos de lo que está por venir, por lo que está por acontecer. Todavía no ha llegado lo bueno, hermanos, aleluya. Amén. Y como ya lo prediqué el viernes, también, hermanos, aleluya, le damos muchas gracias a nuestro Dios por su amor, por su misericordia, por su paciencia. Amén. Por su paciencia, hermanos, aleluya, que nosotros estamos bendecidos, nosotros estamos bien, agradecidos deberíamos de estar con nuestro Dios, hermanos, aleluya, que nosotros podemos salir libremente a las calles, nosotros podemos cargar nuestra Biblia libremente, hermanos, aleluya, y podemos andar predicando su evangelio, podemos hablarle a las personas libremente, hermanos, porque en otros lugares no hay esa libertad como nosotros la tenemos, y a veces no la sabemos aprovechar. No la sabemos aprovechar, esa libertad y esa paciencia que Dios tiene, hermanos, aleluya. Amén. No la sabemos aprovechar, hermanos. ¿Por qué? Porque no, a veces no buscamos a Dios como debe de ser. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que hablar a las personas. Nuestro Dios, hermanos, aleluya, tuvo misericordia de Noé y de otras 7 personas que fue su familia. Y junto con él fueron, ¿qué? 8 personas de miles, hermanos, de miles de personas. Nada más 8. Nada más 8 personas se salvaron en el arca. Vino el diluvio, hermanos, llovió, vino el diluvio. Jehová cerró la puerta. Nadie más, hermanos, la pudo. Y aunque a lo mejor Noé quiso abrir, hermanos, no se iba a poder. Porque lo que Jehová cierra, ¿quién lo va a abrir, hermanos? Lo que Jehová abre, ¿quién la podrá cerrar? Amén. Entonces, hermanos, aleluya, estos son unos ejemplos reales, hermanos. Reales, amén. De las personas, hermanos, aleluya, que sí le obedecieron a Dios y los que no le obedecieron a Dios. Los que no le obedecieron a Dios, hermanos, ahí se ahogaron en esa agua.
quedó, hermanos, la tierra sin un alma, más los que venían en el arca. Amén. Entonces, hermanos, aleluya, no debemos de ignorar lo que está pasando, lo que está aconteciendo, porque a veces, hermanos, aleluya, como miramos que aquí está todo bien, todo tranquilo, no sabemos la hora ni el tiempo en que llegue aquí algo, hermanos. Amén, aleluya. Entonces nuestro Dios nos está dando esa oportunidad para que nosotros nos pongamos a cuenta delante de nuestro Dios y no estemos jugando, hermanos, aleluya. A veces tenemos ese conocimiento de la palabra de Dios. A veces hemos sido cristianos y nos hemos retirado del camino de Dios. A veces hemos nacido en el Evangelio y crecimos y nos hemos retirado del camino de nuestro Dios. Pero en la paciencia de nuestro Dios, hermanos, nos sigue cuidando, nos sigue guardando y nos sigue protegiendo, a pesar de que nosotros hemos andado mal, hermanos, aleluya. A pesar de todo, nuestro Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y tiene misericordia aún, hermanos, aleluya, de esas personas que se han retirado del camino de nuestro Dios. Para nuestro Dios no hay nada de casualidades. Nuestro Dios siempre, hermanos, cuando nos trae a su iglesia, cuando nos trae a su templo, hermanos, aleluya, es porque, hermanos, aleluya, porque Él nos ama. Porque Él quiere que nosotros reflexionemos de la vida que estamos llevando y le aceptemos como único suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque sin Cristo no somos nada, sin Cristo no podemos hacer nada ni salir adelante, hermanos, aleluya. Con Cristo lo podemos todo. No prometemos, hermanos, aleluya, ni la palabra de nuestro Dios nos promete que vamos a estar nomás en pura felicidad. Aquí hay pruebas, aquí hay luchas, aquí hay batallas, aquí hay de todo, hermanos, aleluya. Pero Dios está con nosotros y Dios cada vez nos restaura, cada vez nos da esa fuerza, cada vez nos ayuda, hermanos, en cada aflicción, en cada necesidad, en cada prueba. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nos da el consuelo, nos da alegría, hermanos, nos da esa fuerza de levantarnos nuevamente y seguir adelante, hermanos, porque aunque las pruebas, la aflicción, hermanos, la necesidad, la escasez, la enfermedad, nos tambalee, hermanos, que casi ya estamos por caer, hermanos, nos volvemos a levantar en el nombre de Cristo Jesús, hermanos, aleluya, y volvemos a agarrar nuevas fuerzas en Cristo Jesús. Esa es la diferencia que tenemos nosotros como hijos de Dios, como hijos del Dios Altísimo. Tenemos un Dios vivo y verdadero, un Dios poderoso, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. Que Él está con nosotros, aunque nosotros no lo miramos. Mucha gente, hermanos, por eso tiene esas imágenes, por eso adora imágenes. ¿Por qué? Porque ellos quieren adorar que algo miran. Nosotros adoramos un Dios verdadero, un Dios que no miramos, pero lo sentimos, hermanos, aleluya, y nos ha demostrado su poder, su amor, su misericordia en toda nuestra vida, hermanos, y lo más importante y lo más bueno, hermanos, aleluya, para cada uno de nosotros, que nos salvó, nos rescató de esa mala vida que nosotros estamos viviendo. Porque cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un pasado, hermanos, que ahora de verdad pues, nos avergüenza en cómo vivíamos y lo que hacíamos en el mundo, hermanos, aleluya. Pero para honra y gloria de nuestro Dios, hermanos, aleluya, le damos la gloria a nuestro Dios en su paciencia, en su amor, en su misericordia, en su bondad, hermanos, aleluya, que nos rescató de esa mala manera, forma de vivir, hermanos, aleluya, en ese pecado donde estamos perdidos, donde estamos perdidos. Amén, aleluya.
Entonces, hermanos, aleluya, la paciencia de nuestro Dios es extraordinaria, hermanos, aleluya. Y las promesas, hermanos, las profecías, con paciencia sigue esperando a nuestro Dios que se cumpla. Como en los tiempos de Noé, con paciencia, nuestro Dios, nuestro Señor Jehová, esperó a que Noé terminara el arca. Todo ese transcurso, hermanos, del proceso del arca era oportunidad. Era un tiempo de oportunidad para la salvación de las personas. Y ahorita, hermanos, el proceso de la palabra de nuestro Dios, el cumplimiento de las profecías, hermanos, que con el tiempo, con los años se va cumpliendo cada día más, hermanos, aleluya, para que más almas sean salvas. El tiempo de Dios es para eso, hermanos. Los tiempos de Dios son oportunidad. Ahorita hay oportunidad. Hay oportunidad para la salvación. Amén, aleluya. Hay oportunidad, hermanos, aleluya. No desaprovechemos el tiempo de la salvación de nuestras almas. No ignoremos esta palabra, hermanos, aleluya. Hay que recibirla, hay que aceptarla, aleluya, porque es real, el cielo es real, el infierno es real. La palabra lo dice, hermanos, aleluya. La palabra lo dice, y la palabra es la Biblia. Las Sagradas Escrituras, hermanos, es escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. No es cualquier libro. Es el libro más antiguo, hermanos, aleluya. Que a pesar de tantas cosas, hermanos, que ha pasado años tras años, aquí sigue la palabra de nuestro Dios. Y bendecidos deberíamos de estar, porque la tenemos y la podemos tener en nuestras manos. Aquí está nuestra salvación. Aquí está nuestra guía, nuestra vida diaria, hermanos, aleluya. Aquí está todo. Aquí la palabra de nuestro Dios nos habla absolutamente de todo, hermanos, aleluya. Nosotros no somos los únicos que estamos pasando pruebas. Todos, absolutamente todos los siervos de nuestro Dios que están escritos en la Biblia, hermanos, pasaron pruebas, aflicciones, necesidades. Pero también leemos cómo Dios, hermanos, aleluya, hizo grandes milagros en cada uno de ellos. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, vamos a leer segunda de Pedro 3, del 1 al 9. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes, gloria a Dios. Préstame la luz. ¿Tu teléfono? Allá está, se está grabando. Pues ya deja de grabar. Ay, está jugando esta luz. No sé qué está pasando. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque
Desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, ¿qué dice? No ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la paciencia de nuestro Dios. Pero las promesas, hermanos, aleluya, y las profecías se están cumpliendo cada día. Entonces la paciencia de nuestro Dios es ¿por qué? Porque Él no quiere que ninguno se pierda, que ninguno nos pierdamos, hermanos, aleluya. Él lo que quiere es que todos procedamos al arrepentimiento y le busquemos a nuestro Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pagó un precio tan grande en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, amén. No fue cualquier cosa, hermanos, fue un precio muy grande. Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre, como lo dice en San Juan 3:16. Vamos a leer San Juan 3:16. Gloria a Dios, aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, Dios amó al mundo, y dio a su único Hijo, al unigénito, amén, al único Dios. Amén. No hay otro Dios, hermanos. Y es nuestro Señor Jesucristo el que pagó el precio en una cruz, en un madero, hermanos. Hay mucha gente que en los tiempos, hermanos, aleluya, de la Pascua, en el tiempo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo imitan a nuestro Señor Jesucristo. Pero esa es maldición para sus vidas, porque dice en su palabra: malditos sean con maldición. Maldición con maldición. Todo aquel que es colgado en un madero. Amén. Entonces, hermanos, se debe de respetar ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Dios en esa cruz del madero, hermanos. Aleluya. Y ahí miramos la paciencia de nuestro Dios, que aunque esas personas hacen eso, hermanos, aleluya, la paciencia de nuestro Dios sigue, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está esperando, hermanos, aleluya, el arrepentimiento de todas aquellas personas que todavía faltan por ser salvas. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, aleluya, dice en el 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, no son palabras mías, son palabras de nuestro Dios. Amén. Que todo aquel que no cree ya es condenado.
es que, hermanos, aleluya, somos bendecidos porque hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Porque le hemos aceptado como único y suficiente Salvador, hermanos, aleluya. Y porque, hermanos, nos sacó de la condenación de la oscuridad. Amén, donde estábamos. Miren el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Hay mucha gente que no le gusta que la palabra de nuestro Dios, hermanos, hable, por ejemplo, de borracheras, de drogadicción, de adulterio, de bailes, de todas esas cosas. Hay mucha gente que no le gusta, se incomodan y se van. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque aborrecen la luz, no quieren un cambio en su vida, no quieren una transformación en su vida. Amén. Entonces, hermanos, aleluya, le damos muchas gracias a nuestro Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa salvación a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Aquí están, amén, aleluya. Entonces, hermanos, el que practica la verdad viene a la luz. Amén. Entonces, debemos de practicar la verdad, siempre ser honestos, aquí en la iglesia y afuera también. Ser aquí la misma persona, como ser la misma persona fuera de este lugar. Amén, aleluya. Porque, hermanos, aleluya, es triste y lamentable que aquí nosotros nos estemos gozando y demostrando que verdaderamente somos cristianos, aleluya. Y es triste y lamentable cuando afuera, hermanos, damos otro testimonio mal, con malas actitudes, con mentiras y haciendo cosas que a nuestro Dios no le agradan. Amén. Pero ¿quién se está engañando, hermanos? ¿A quién le va a afectar todo eso? A nosotros mismos. A nosotros mismos. Amén. Eso nos va a afectar a nosotros mismos. Y recordemos que a nadie más, a nosotros no podemos engañar a nuestro Dios, podemos engañar al hermano, al vecino, al familiar, pero a nuestro Dios nunca lo vamos a poder engañar, porque nuestro Dios conoce el corazón, conoce las intenciones del corazón, ¿se imaginan? Él conoce todo, amén. Entonces, hermanos, aleluya, la palabra de nuestro Dios, hermanos, se está predicando. Todos nosotros somos ¿qué? La voz de Cristo. Amén. Mire, hermanos, vamos a Apocalipsis 1, 12, 18. Ya merito terminamos. ¿Ya tiene hambre? Aquí vamos a ver, hermanos, la victoria en Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis 1, vamos a leer del 18, perdón. Del 18, Apocalipsis 1, del 12 al 18. ¿Ya? ¿Me entendieron? Me enredé. Apocalipsis 1, del 12 al 18. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza, y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido.
refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto veces más. He aquí yo vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo que las llaves de la muerte y del Hades, amén. Así es que, hermanos, la victoria está en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aleluya, tuvo la victoria, hermanos, sobre la muerte, amén, aleluya, y del Hades, amén. Entonces, hermanos, Cristo venció la muerte, amén. Cristo venció la muerte. Entonces, nosotros estamos, ¿qué? Esperando, ¿qué? La venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de nuestro Dios, hermanos, nos presenta que Dios es paciente, amén. Y claro, hermanos, aleluya, que Él lo sigue haciendo. Nuestro Dios sigue siendo paciente, amén, aleluya. Entonces, Dios es bueno, nuestro Dios es paciente, nuestro Dios es misericordioso, amén. Él no quiere que nadie, ninguno de nosotros nos pierdamos, amén, aleluya, ni que perezcamos, hermanos, aleluya. Nuestro Dios es un Dios lleno de amor, un Dios lleno de oportunidades, amén. Que cada día, hermanos, que nosotros despertamos a un día más de vida, hermanos, aleluya, es un día de oportunidad. Es un día de oportunidad, hermanos, que nosotros debemos de aprovecharla. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, amén. Buscando a nuestro Dios, leyendo su palabra y viniendo, hermanos, oyendo a las iglesias, a los servicios, ¿verdad? Para escuchar la palabra de nuestro Dios. Recordemos que ahorita los tiempos son peligrosos, amén. Son peligrosos, hermanos. Nuestro Dios, hermanos, es tardo para la ira. Él es tardo para la ira, hermanos, así como lo dice en Éxodo 34, 6, hermanos. Nuestro Dios es tardo para la ira, es paciente, amén, aleluya. Nuestro Dios tiene mucha paciencia con nosotros, la humanidad, hermanos, aleluya. Su paciencia la ha demostrado y nos la sigue demostrando, que de generación tras generación, hermanos, la demostró en la generación de Noé, aleluya, en la destrucción de Sodoma y Gomorra también, hermanos. Ahí demostró nuestro Dios su paciencia, hermanos, aleluya, para no destruirla, hermanos, queriendo encontrar personas justas, aleluya, como se lo pidió a Abraham, amén. Abraham, hermanos, quería que nuestro Dios encontrara personas justas, amén, para no destruirla. Amén, amén, aleluya. Y si hubo una persona, hermanos, aleluya, pero lo tuvieron que sacar de Sodoma y de Gomorra. Lot, amén. Lot era sobrino de Abraham, hijo de un hermano de Abraham, amén, aleluya. Entonces, hermanos, aleluya, nuestro Dios es un Dios lleno de mucha misericordia, hermanos, aleluya. Lo miramos aquí en la palabra de nuestro Dios. Mire, vamos ya por último a Marcos 15. Marcos 15. Así es. Es que les digo que ya es el último, pero vuelvo a encontrar más textos, aleluya, y la palabra sigue, amén. San Marcos 15, 1. Aquí vamos a ver, hermanos, aleluya, el grande amor, la grande paciencia de nuestro Dios.
Vamos a leer, hermanos, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, lo que Él padeció en esa cruz. Que a pesar, hermanos, de todo el sufrimiento, de la maldición, de todo lo que el hombre le estaba haciendo a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, hermanos, tuvo paciencia, tuvo misericordia, hermanos, aleluya, de no terminar el mundo, la tierra, hermanos, la humanidad. Él esperó hasta el último momento, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él expiró, hermanos, aleluya. Y miramos que todavía sigue la paciencia y la misericordia de nuestro Dios. Amén. Miramos a leerlo. ¿Qué les dije? Marcos 15. Aleluya. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que hoy suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen. Más bien, ¿a quién? A Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que hagáis del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, aleluya, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Esa era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era: el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: que fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9,
Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Aleluya. Aquí miramos, hermanos, todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que aún Herodes, hermano, Pilato, antes de soltarlo, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, le dio de azotes. Amén. Azotes, hermanos, aleluya. Y a nosotros nos dan, cuando estábamos chiquillos, nos daban un cintorazo, hermanos, nomás con ese teníamos para brincar. Aleluya. Amén. Y para llorar. Se imagina, hermano, todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Pero, hermanos, nada de eso fue en vano. Todo ese sacrificio tan grande, hermanos, aleluya, que pagó nuestro Señor en esa cruz. Lo leí todo, hermanos, para que nos demos cuenta, ¿verdad?, de todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo por amor a cada uno de nosotros. Amén. Y la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que aún colgado allí en esa cruz, allí había dos malhechores también, hermanos, y uno de ellos ahí, en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, ahí esa persona, ese hombre, hermanos, recibió su salvación. Y nuestro Señor Jesucristo, desde ahora, desde este momento, estarás tú conmigo en el reino de los cielos. Y eso, hermanos, es lo que está hablando la palabra de nuestro Dios, hermanos, aleluya. Nuestro Dios quiere, hermanos, que un día cada uno de nosotros estemos en el reino de los cielos con Él, hermanos, amén, aleluya. Nuestro Dios nos ofrece tantas cosas, hermanos, maravillosas en el reino de los cielos para cada uno de nosotros, pero tenemos que seguirnos esforzando, porque nada es fácil, amén, aleluya. Y recordemos que siempre para obtener algo se tiene que esforzar, amén. Las personas que trabajan, hermanos, aleluya, constantemente, día con día, se van a un trabajo, a su trabajo, esforzándose, levantándose de mañana, madrugando, haciendo su lonche, hermanos, llegan, atienden al marido, a los hijos y tantas cosas, hermanos, pero se están esforzando para ellos recibir el fin de semana o a su quincena ese salario, hermanos, que ellos se ganaron con tanto esfuerzo, amén. Entonces así nosotros, hermanos, tenemos que esforzarnos diariamente. ¿Para qué, hermanos? Aleluya. Para un día estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y les invito que se pongan sobre sus pies. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Esa es la paciencia de nuestro Dios, hermanos, aleluya.